Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Una vez más, Jesús, queremos pensar en tu presencia aquí en medio de nosotros, creer en ella. Tú cumples tus promesas. Tú tienes el poder para cumplirlas y eres veraz cuando las haces. Danos la gracia, Señor, de descubrir tu presencia en medio de nosotros, tu acción constante a través de tu Espíritu en medio de nosotros. Aumenta, Señor, en nosotros el deseo de escucharte, de conocerte, que tú te constituyas en la gran obsesión de nuestras vidas. Tú nos dijiste que la vida eterna consistía en que te amáramos, en que amáramos al Padre y a ti, su enviado. Haz que como San Pablo, Señor, todo lo consideremos como basura frente a la sublimidad de tu conocimiento. Danos, Señor, la gracia de estar muy cerca de ti como María, para conocerte cada día más, para poder servirte con la entrega total de nuestras vidas. Gracias por lo que vas a darnos en esta hora, Señor. Bendito seas. El concilio, hablando del culto a la Santísima Virgen, dice en el número 57 lo siguiente: la Santísima Virgen y el Niño Jesús. Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. En primer lugar, cuando María, poniéndose con presteza en camino para visitar a Isabel, fue proclamada por esta bienaventurada a causa de su fe en la salvación prometida, a la vez que el precursor saltó de gozo en el seno de su madre, y en el nacimiento, cuando la Madre de Dios, llena de gozo, presentó a los pastores y a los magos a su Hijo primogénito, que lejos de menoscabar, consagró su integridad virginal. Y cuando hecha la ofrenda propia de los pobres, lo presentó al Señor en el templo y oyó profetizar a Simeón que el Hijo sería signo de contradicción y que una espada atravesaría el alma de la Madre para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. Después de haber perdido al niño Jesús y haberlo buscado con angustia, sus padres lo encontraron en el templo, ocupado en las cosas de su padre, y no entendieron la respuesta del Hijo. Pero su madre conservaba todo esto en su corazón. Este texto nos habla de una unión de la madre con el Hijo desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. O sea, de una unión que nunca se interrumpe, de una unión que crece constantemente, una unión que al crecer santifica cada vez más a María. El tema de reflexión de esta tarde es precisamente ese nacimiento de Jesús, el nacimiento en Belén, lo que esto fue para María y la lección que nos da a través de este hecho central en su vida.
Por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Aquí se nos presenta María como modelo de una virtud especial tan difícil, sobre todo en esta época, la de la obediencia. Aquí no es Dios quien manda directamente, es una autoridad pagana la que da una orden, la de empadronarse cada uno en la ciudad de sus mayores. José, varón justo como lo llama la Escritura, es un hombre que obedece, y obedece con generosidad la orden recibida. Y María, que es modelo de obediencia, obedece también al emperador y obedece a su esposo, que le da la orden de acompañarlo hasta Belén. Era costosa para Nuestra Señora esa obediencia por el estado en que se encontraba, estaba próxima a su maternidad. Ella no pone obstáculos, ella no pone excusas, obedece la orden que viene del Señor a través de un hombre. Yo creo que una de las virtudes más cuestionadas en esta época, sobre todo en la vida religiosa, ha sido la de la obediencia. Yo creo que es una época en la cual abundan las razones para no obedecer. Uno lee una cantidad de artículos sobre la obediencia que están dedicados, pudiéramos decir, a convencer a la persona que es una tonta si obedece. En el fondo de todo esto está el empeño, muy laudable por otro lado, de crear en la persona la convicción, el conocimiento de su dignidad. Es la época en la cual se ha hablado como nunca de la dignidad de la persona humana. Es la época en la cual se ha hablado como nunca de los derechos humanos. Y eso es muy importante. El hombre tiene sus derechos, hay que respetarlos. Y el hombre tiene una gran dignidad, pero una dignidad que debe apreciarla a la luz del Señor. Ya les cité ese texto de la Constitución Gozo y Esperanza. Para el concilio, la dignidad mayor de la persona humana está en el hecho de su vocación al diálogo con el Señor. Es la cercanía del Señor lo que da dignidad a la persona humana. La gran dignidad del hombre es ser hijo de Dios. Sobre ese título no hay nada. Sobre esa realidad no existe ninguna. Desafortunadamente, esta visión de la dignidad de la persona humana, de los derechos humanos, ha llevado a los falsos conceptos de que obedecer es despersonalizarse. Se habla tanto de la personalización. Y se le dice, por ejemplo, a una religiosa, usted al obedecer se despersonaliza. A usted no la respetan como persona humana cuando le dan esta orden o le dan aquella. Si María hubiese tenido esos criterios, no habría obedecido.
ella obedece en este momento y a lo largo de toda su vida. ¿Por qué? Porque ella ve en la obediencia el respeto al señorío de Dios. La razón de la obediencia no es otra. Cuando a uno le hablan de despersonalización de alguien, cuando obedece piensa, y Jesús, la persona del Verbo que se encarnó en María y que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ¿perdió entonces por esto? Hay que ver en Jesús el modelo de toda perfección. Él, después del lavatorio de los pies, dijo a sus apóstoles: os he dado ejemplo para que como yo obré, obréis también vosotros. Y en el campo de la obediencia el Señor fue, como en todo, perfectísimo. Es lo que pone San Pablo en la carta a los Filipenses, cuando, antes de hablar del señorío de Jesús, habla precisamente de su humillación. En el capítulo 2 de esa carta a los Filipenses, versículo 5 y siguientes, escribe San Pablo: tened entre vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Ese es el gran principio. Sientan como Cristo sintió. ¿Y cómo fueron los sentimientos de Cristo? El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué sucedió? Por lo cual, fíjense bien, porque se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, el de Señor, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para la gloria de Dios Padre. Esos falsos argumentos caen frente a la conducta de Jesús, frente a la conducta de María, frente a la conducta de José. Fijémonos que en este hogar las cosas no son según el orden humano. ¿Quién obedece allí a José y a María? El más grande de todos, el Verbo hecho hombre. Después, ¿quién obedece a José? María, que es superior a José en santidad. ¿Quién es el que manda allí? El inferior es José. José, el inferior, manda a María y manda a Jesús. María obedece a José y manda a Jesús. Jesús no manda a nadie, obedece a María y obedece a Jesús. Hoy hay un problema muy grande y es el ejercicio de la autoridad. Eso lo sabemos todos los que en uno u otro grado la ejercemos. Por estos conceptos precisamente. Claro que hay un derecho a exponer situaciones especiales. El superior no conoce muchas veces toda la realidad de una persona. Y al superior se le hace un beneficio
si se le expone una situación especial que él no conoce. Pero siempre que haya una disponibilidad, un deseo de cumplir una voluntad del Señor que viene a través de elementos humanos, imperfectos, como somos todos, indignos, como somos todos, pero que en un momento dado representamos a Dios, de quien viene toda autoridad. Nadie se equivoca al obedecer. Tengan eso como norma. Y cuando uno impone sus criterios, se equivoca. Vuelvo a repetir, exponer una situación especial si existe, un peligro tal que no se conozca, algo especial. Pero después de hacer esto, que es un derecho, inclusive un deber, atenerse a lo que venga. Todos hemos tenido momentos difíciles en la vida en el campo de la obediencia, todos. No crean que los sacerdotes no hemos tenido esos momentos difíciles. Si obedecimos en esos momentos, no nos equivocamos. Si en alguna vez de la vida quisimos imponer nuestros criterios, nos equivocamos. No hay que pensar sino en agradar al Señor cuando se obedece y no pensar si esto me enaltece o esto me humilla. En esos momentos que existen a veces difíciles, volvamos la mirada a Jesús, nuestro modelo, que se humilla a sí mismo, se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exalta y le da el nombre que está sobre todo nombre, el de Señor. Sucedió que mientras ellos estaban allí en Belén, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. A lo largo de los días de Navidad, hemos pensado mucho en esta realidad dolorosa, cómo Jesús tiene que nacer en una pesebrera. No hay lugar para ellos en la posada común, no porque quisieran despreciarlo, sino por la circunstancia especial en que se encontraba Nuestra Señora. Iba a dar a luz. José tiene que buscar un lugar reservado y no encuentra sino una pesebrera. Allí nace el Redentor, el Creador de cielos y de tierra, nace en una pesebrera. María no maldice esa situación. Tengamos la seguridad de que en María hubo siempre una constante bendición al Señor en su corazón y en sus labios. Una de las insistencias muy positivas de la renovación espiritual carismática es el valor que le da a la alabanza. La persona que se llena del Espíritu del Señor, como estaba llena María, siente necesidad de alabar constantemente al Señor, de alabarlo en los momentos fáciles y en los momentos difíciles, en los momentos de gozo y en los momentos de dolor, en la noche y en el día, en pobreza o en riqueza, en salud o en enfermedad. Bendice, alma mía, al Señor. Es lo que hace la persona que está llena del Espíritu del Señor. En María no hay sino alabanza. Ayer la meditamos. Aquí seguramente hubo también la misma alabanza. Cuando ella se encontró en plena pobreza, pero llena de Dios, bendijo al Señor. Allí también tuvo su Magnificat.
Fue la persona que supo alabar en horas difíciles, y fueron tantas las suyas como en horas fáciles, al Señor. Yo quiero recomendarles mucho la oración de alabanza, por lo que agrada a Dios y por lo que consigue también. Si ustedes quieren conseguir algo especial, pero agradar a Dios ante todo, alábenlo en esos momentos difíciles y verán cómo viene la bendición del Señor como respuesta a esa alabanza. Un autor habla con gracia, y yo he citado en otros retiros ese término que es el que generalmente se da en nosotros, el de quejabanza. Una mezcla que hay en nuestras vidas de alabanza y de queja. De pronto como que nos entusiasmamos y alabamos al Señor, pero viene el problema y a quejarnos. La religiosa está muy contenta en determinado puesto, en determinado lugar, en determinado apostolado, alaba al Señor, bendito sea el Señor, mi alma glorifica al Señor, aleluya, muy bien. Paz, hermana, tal parte. Ahí viene la queja. Ya la alabanza queda desplazada y se reemplaza por la quejabanza. Queja y alabanza, alabanza y queja. Así no fue María. Bendigamos la lección que ella nos da. María en Belén tiene el gran encuentro con Jesús. Ella lo había concebido, como decía San Agustín, primero en su mente. Lo había concebido después en sus entrañas. Ahora va a verlo en sus brazos. Va a alimentarlo. Va a acariciarlo. Le va a prestar sus servicios de madre. Va a estrecharlo amorosamente contra su corazón. Va a dedicarse desde ese momento a servir al Señor que ha nacido de ella. Porque es lo que hace toda madre, servir a su hijo. Y no ha habido una madre comparable a María. Nadie ha servido a su hijo con tanto amor, con tanta generosidad, con tanta alegría como lo hizo la Madre de Dios, nuestra Madre espiritual. Ella se entrega totalmente al servicio de su Hijo. Modelo para nosotros los consagrados, que hemos dejado otras tareas para consagrarnos total y exclusivamente al servicio del Señor. Somos para el Señor, no nos pertenecemos. María no se pertenece, vive para su Jesús. Nosotros no nos pertenecemos, vivimos para servirle a Él en su cuerpo místico. Cada religiosa debe ver en ese niño enfermo, en ese anciano, en ese sacerdote, en esa joven, en cualquier persona, la imagen de Jesús, y debe servir a Jesús en el hermano. Esa es la gran realidad del cuerpo místico que a veces miramos de una manera muy superficial. Cuando Pablo va camino de Damasco para prender a los cristianos y traerlos prisioneros a Jerusalén, es derribado por la gracia del Señor. Pablo cae de la cabalgadura, queda enceguecido en ese momento y oye estas palabras: Pablo, Pablo, o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues.
Pablo no iba a perseguir a Jesús, iba a perseguir a los cristianos. Y Jesús le dice que lo persigue a él. ¿Por qué? Porque Él está presente en cada persona que sufre, en cada niño que sufre, en cada anciano que sufre, en cada joven que tiene luchas, en cada religiosa, en cada sacerdote, está presente Jesús. Convertir al hermano en sacramento para comulgar a Jesús no es fácil. Eso de ser uno, de hacer de cada persona el sacramento del Señor no es siempre fácil. Hay en nosotros antipatías y simpatías. Hay personas que nos caen bien y a esas les servimos con agrado. Hay personas que no nos agradan y a esas no les servimos de la misma manera. Hay una frase en la Sagrada Escritura, repetida varias veces: en Dios no hay acepción de personas. Para Él no hay judío ni griego. Para Él no hay distinción de razas. Todos son sus hijos, todos son sus hermanos. Para el cristiano no debe haber acepción de personas. Cada hombre es su hermano. Y en cada persona debe servir a Cristo. Pero esto en la práctica es muy difícil. Sobreponerse uno a su disgusto interior, llevar la entrega generosa a todos, amar a todos, servir a todos, no es fácil. Los que no conocen la realidad de la vida religiosa se imaginan que allí todo es paz, que allí todo es unión, que allí todo es caridad. Dios mío, qué lejos está esto de la realidad, o esta realidad qué lejos está de estas personas. Uno a veces encuentra más odio en algunas comunidades religiosas que en el mismo mundo. Es algo dolorosísimo. Hay casas religiosas que son infiernos, en donde hay palabras duras, actitudes descorteses, en donde hay envidias, en donde hay celos, en donde hay rencores, en donde no está el Señor. Ubi caritas et amor ibi Deus est. Donde está el amor y la caridad, allí está Dios. Allí no puede estar el Señor. Donde hay odio, donde hay envidias, donde hay críticas a toda hora. Claro que todos tenemos limitaciones, herimos y somos heridos, pero hay que trabajar con mucho esmero en este campo. Ese tiene que ser el gran progreso en todos los presbiterios y en todas las comunidades religiosas. Buscar la unidad en el espíritu, buscar el reino del Señor, que es un reino de amor, sobreponerse a pequeñas deficiencias. La mujer tiene dentro de sus grandes cualidades un defecto, y es el de sentir más hondas las heridas generalmente. Una dificultad mayor existe en la mujer, la de perdonar a veces pequeñas ofensas. El hombre tiene también sus defectos, peores que ese, pero la mujer tiene que reconocer esa realidad. Tiene una sensibilidad mayor, es un regalo de Dios la sensibilidad, pero eso la lleva muchas veces a herirse por cualquier tontería, por cualquier mala cara, por cualquier actitud no culpable muchas veces, y darle una trascendencia a veces grandísima que va a quitar la paz, el gozo, y que va a recortar el avance hacia el Señor. No encuentra religiosas estancadas a pesar de su generosidad, a pesar de su pureza de vida,
a pesar inclusive de su oración, porque fallan en el campo de la caridad fraterna. San Francisco de Sales dice que para que un ave no vuele basta que a veces un hilito muy débil la tenga atada, por ejemplo, a un árbol. El ave tiene buenas sus dos alas, tiene todas sus energías, está sin embargo allá en el suelo y no puede volar, porque un hilito la está atando a un árbol, por ejemplo. Y dice él, muchas almas quedan atadas por un hilo de estos, por un defecto de estos, la falta de caridad fraterna, y por eso no vuelan. Por eso se quedan allí en el suelo. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. El anuncio de los ángeles es este: hoy ha nacido vuestro Salvador. Este hoy mesiánico no es un momento aislado en la historia, algo que sucedió hace casi 2000 años. El hoy salvífico de Dios es continuo. En este día, el Señor nos dice lo mismo: hoy ha nacido vuestro Salvador, Cristo el Señor. Esta realidad de los pastores, que fue maravillosa para ellos, debe cumplirse en cada uno de nosotros. Tener conciencia diaria de la salvación del Señor. Tener conciencia diaria de la presencia del Salvador en nuestras vidas. Dios está realizando por Cristo una historia maravillosa de salvación en cada hombre. Una historia de salvación que se va cumpliendo minuto tras minuto, hora tras hora, día tras día, año tras año. Hoy nos está salvando el Señor. Una salvación que es la liberación del pecado y de todas las secuelas del pecado, y es después la comunicación de la santidad de Dios. El Señor continuamente está empeñado en quitar el pecado del mundo, el pecado de cada uno de nosotros. Cada día Él quiere purificarnos más. Es la santidad infinita. Él cada día quiere liberarnos progresivamente de las secuelas de ese pecado. La mayor parte de ustedes han oído hablar mucho ya de la sanidad interior. Aquel amor del Señor que va llegando a nuestros corazones y va llenando los vacíos de amor que hay en el pasado. Aquel amor del Señor que llega a nuestro corazón y va cicatrizando las heridas que hay en él. Aquel amor del Señor que nos capacita para perdonar a quienes nos han herido. Aquel amor del Señor que va echando fuera los temores infundados. El amor echa fuera el temor, dijo con una gran visión aún psicológica el apóstol San Juan. Aquel amor de Dios que nos va dando la paz. Esa paz que va sanando nuestro mundo atormentado. Ese torbellino a veces que nos está amenazando y que quiere arrastrarnos.
viene el amor de Dios, que es paz, y nos va dando serenidad y tranquilidad y visión nueva, una situación interior distinta que nos permite saborear la bondad del Señor. Hoy ha nacido vuestro Salvador. Hoy nace para nosotros Jesús. Cada día nace para nosotros el Salvador. Y pensemos siempre en esa misión de Jesús. Ser el Salvador de todo el hombre y el Salvador de todos los hombres. Todos a veces sentimos el peso de nuestra miseria, el peso de la cruz. Nos encontramos a veces con la tremenda realidad de nuestra debilidad y corremos el peligro del desaliento. La peor de las tentaciones que pone el demonio en una persona es esa: quitarle la esperanza. Después de que la ha derrotado, quiere quitarle la esperanza para que ya no confíe, para que no crea que es posible para ella su salvación. Cualquiera que sea nuestra situación, tenemos cerca a nosotros al Salvador. Nace para nosotros el Salvador. Que yo no puedo, claro que no puedo, pero todo lo puede el amor del Señor. Para Él nada es imposible. Al ángel le dijo, ayer lo vimos, el Señor le dijo a María, porque ninguna cosa es imposible para Dios. María oyó esas palabras del ángel y creyó en ellas. Nada es imposible para Dios. El Señor después dirá en su evangelio, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios todo lo puede. Cuando experimentemos nuestra debilidad, pensemos en esas palabras: ninguna cosa es imposible para Dios. Si yo me acerco a Él con humildad, si creo en su poder y en su amor, si me abro a su acción, Él irá cambiando todo en mí. Esa es la renovación espiritual que estamos viendo en la Iglesia precisamente en este momento. Los que trabajamos en esta línea vamos viendo cosas a veces extraordinarias, casos maravillosos, cambios de vidas verdaderamente admirables. Cuando uno conoce a determinadas personas como son ahora y sabe lo que eran antes, dice, pero ¿cómo es posible esto? Fue posible ese cambio porque lo operó el Señor, que todo lo puede. Porque el Espíritu del Señor tiene el poder infinito y puede, como dice en el profeta Ezequiel, hacer revivir los huesos secos, sacarnos de nuestras tumbas, volvernos a la vida. Ese pasaje de Ezequiel es verdaderamente maravilloso. Entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos andan diciendo, oigan esto, se han secado nuestros huesos, se ha desvanecido nuestra esperanza, todo se ha terminado para nosotros. El momento ya del total decaimiento. Por eso profetiza, les dirás, así dice el Señor Yahvé, he aquí que yo voy a abrir vuestras tumbas, os haré salir de vuestras tumbas, pueblo mío, y os llevaré de nuevo al suelo de Israel. Sabréis que yo soy Yahvé cuando abra vuestras tumbas y os haga salir de vuestras tumbas, pueblo mío. Infundiré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestro suelo y sabréis que yo, Yahvé,
lo digo y lo hago, oráculo de Yahvé. Estas palabras están en el capítulo 37 de la profecía de Ezequiel y las he leído del versículo 11 en adelante. El Señor promete desde esa época infundir su Espíritu en nosotros para que vivamos. Es lo que está haciendo actualmente de una manera portentosa en su iglesia. Jesús, nos dicen los Hechos de los Apóstoles, es exaltado a la diestra del Padre y recibe el Espíritu en plenitud para derramarlo sobre la iglesia. Desde ese momento está realizando su Pentecostés, infundiendo su Espíritu en cada persona, en cada comunidad, en cada institución que lo llame, que lo invoque, que lo pida. Y ese Espíritu de vida es capaz de revivir los huesos secos. Es capaz de sacar a una persona de la tumba de su podredumbre, por dolorosa que sea, y redimirla, santificarla, purificarla. Es maravillosa la obra del Espíritu Santo. Si esto lo estamos viendo en tantos seglares, en tantas religiosas, en tantos sacerdotes, ¿por qué no creemos que es también para nosotros? ¿Y por qué no creemos en estas palabras de los ángeles? Hoy ha nacido vuestro Salvador. Os anuncio un gozo grande que lo es para todo el pueblo. Recibamos con alegría este mensaje. Ha nacido de María nuestro Salvador. El Salvador está ahora con nosotros y quiere salvarnos plenamente.